Bueno, muy bien, continuemos. Habíamos dejado con la pizarra la pregunta acerca de cómo hace la historia para indagar ese conjunto total que es inabarcable de los sucesos en sus distintos rangos dentro de las sociedades. Una definición histórica, clásica, es que la historia estudia lo relevante. Es decir, la historia no se preocupa por los hechos particulares de Juan Madariaga o José Pérez, de qué trabajan, qué es lo que hacen, porque en realidad las sociedades en general cambian o continúan en términos de cambios profundos que generan condiciones de posibilidad para el conjunto. Dicho de esta manera, hechos relevantes serían o aludirían a categorías desde las cuales las sociedades modifican sus modos de vida. Y esto nos lleva claramente a las categorías que utilizamos cuando analizamos las ciencias sociales. Es decir, un rango importante de cambio en las sociedades es su modo de producción, su modo de supervivencia. Otro rango fundamental que establece la posibilidad de que una sociedad cambie es la organización institucional desde la cual establece los marcos para la apropiación de los recursos. Es decir, vamos a poner nombre, una forma de legalidad, una forma de Estado, una forma de gobierno que establece una forma productiva, una forma de distribución, una forma de consumo o una forma de transacción comercial. Entonces tenemos lo político-económico. Está claro que esto es así. Ahora, por otro lado, esa sociedad que está estableciendo estos cambios político-económicos vive en un espacio que puede ampliar o que puede reducir, que puede mejorar, que puede obviamente profundizar en su eh, productividad, llamémoslo con nombres más específicos, en su infraestructura. Pensemos un espacio en donde la forma de comunicación natural, fluvial, marítima, recibe canalizaciones que pueden penetrar el territorio. Entonces, bueno, esas canalizaciones expanden la navegación de la misma forma que los caminos atraviesan accidentes geográficos o una topografía muy escarpada. De la misma forma podemos decir que determinada cubierta vegetal que obstruía determinada producción ahora es eliminada, deforestada, o que justamente una región es provista de humedad que permite la producción forestal o de cultivo, etcétera. Entonces, esa es una intensificación del espacio en términos de su propia construcción. Entonces, digo, ahí ya tenemos lo geográfico, lo económico, lo político, pero después está la propia sociedad que a su interior establece marcos respecto de su forma de herencia, su forma de familia, cómo establece instituciones para eh, interactuar, cómo el poder hace que esa sociedad encuentre soluciones a sus problemas de variada índole. Entonces, bueno, todas las categorías que vimos en las ciencias sociales acuden a simplificar estos rangos que son obviamente los rangos que la historia a lo largo de su construcción como disciplina fue estableciendo. Entonces, podríamos decir ahora como clase inicial, después lo vamos a profundizar con el método, que desde antiguo, pero cuando digo desde antiguo, no lo vamos a llevar al nivel de crónica, desde que los griegos profundizaron el estudio histórico preguntándose acerca de las diferencias entre distintas sociedades, el caso de Heródoto de Halicarnaso, o Tucídides se preguntó por las causas eficientes por las cuales ocurrían los sucesos, o Polibio, y paramos ahí, es decir, cuando estos hombres claramente separaron la especulación de preguntas históricas, de registro, observación, análisis, que en este momento
colectaban a partir de propósitos que tenían que ver con establecer ejemplos morales o evitar problemas futuros, es decir, no golpearse con la misma piedra, digamos, ¿no? Bueno, estos propósitos de la historia fueron siempre asumidos como una condición natural, moral, política de los pueblos. Bien, la cosa comenzó en Grecia, desde este punto de vista, pensando en la historia como una disciplina occidental que analizaba lo que existe en términos de rangos probables. Es decir, probables quiero decir que podían ser probados. No me refiero al marco de la estadística, la posibilidad, sino pasibles de probanza. Bien, desde esa Grecia en adelante estaba claro que las preguntas fundamentales de cómo era un pueblo, mirados, observados como objeto, demostraban que un rango particular era su formato general. ¿Cómo convivía ese pueblo? Desde un marco de pura violencia, desde un marco de consenso, desde qué instituciones tenía. Así que la forma política que uno puede establecer como jurídico, institucional, de convivencia, que finalmente después termina siendo gubernativo y que de alguna manera establece marcos filosóficos, en qué medida ese pueblo analizaba qué era el hombre y cuál era su lugar en el mundo. Por esta razón, obviamente, en la antigüedad la historia y el resto de las disciplinas estaban muy cerca de la filosofía, en el mundo antiguo ni hablar, y en el mundo medieval también. La historia política, lo que hoy llamaríamos historia política, era el rango fundamental. Y a partir de ahí se acomodaban otras respuestas. Entonces uno podría decir, la historia desde su comienzo estuvo emparentada a la historia política, que podríamos definir en términos generales como de qué manera un pueblo se organizaba en términos generales para darse un estatus jurídico, un estatus gubernativo, y qué argumentos o fundamentaciones o justificaciones hacía de ese poder, digamos desde un punto de vista de la filosofía jurídica y política. Muy cerca de esta historia política había una historia cultural, porque emanaban de ese formato político razones que siempre son, obviamente, justificaciones del poder. El poder se autojustifica diciendo que existe para hacer más feliz a un pueblo, para hacer más sabio a un pueblo, para que los mejores sean el ejemplo y la conducción del resto. Eh, la razón de un poder es su agencia civilizadora o su agencia penetradora del desconocimiento o es protectora o está en comunidad con las razones espirituales genéricas, es decir, o está vinculada con las fuerzas desconocidas por el vulgo. Entonces, esas justificaciones en algún punto podían tocar con lo religioso en la medida que los pueblos antiguos hacían del poder una justificación en la propia religión, en los dioses, en las fuerzas desconocidas. Muy bien. Historia política, que yo acá señalé como una suma de lo jurídico, lo institucional, lo geopolítico, podríamos decir hasta lo religioso. Es bueno reconocer que también en los estados antiguos una de las razones y justificaciones del poder era la representación del propio poder. Esas representaciones del propio poder eran emanaciones de su propia fuerza y como tal el arte era, si ustedes quieren, uno de los rasgos del poder. Por lo tanto, pensar en una historia estética, una historia de la belleza, una historia artística en la antigüedad es como, digamos, una especulación que se puede hacer retrospectivamente, pero está claro que eso no existía como un rango separable por parte de las sociedades, con lo cual entonces el arte también era una forma cultural asociada a el despliegue de la organización general, de la organización política. A partir del siglo XVIII, digamos,
aparece separadamente de lo político la administración de los recursos. ¿En qué medida un formato general de sociedad era más o menos rica? Y entonces la razón de la riqueza, la reproducción de riqueza, el valor de la riqueza, el concepto valor, adquirió una entidad desde el punto de vista del pensamiento racional que antes estaba subsumido en las razones de Estado, en las razones del poder. Y apareció como un objeto en sí mismo el desarrollo de lo económico, que antes estaba, repito, antes estaba subsumido en lo político. Una de las razones del poder era proteger, civilizar, y en términos de proteger y civilizar es darle a cada uno lo que necesita o proveerles del ejercicio o del saber para realizar un ejercicio de producción y distribución de los recursos. Muy bien, historia económica, historia política. Esta historia política se fue desarrollando con un pensamiento que podríamos llamar filosófico económico, surge de la propia política como una forma de establecer al interior de la política en qué medida el poder distribuye en forma ecuánime o no los recursos y en qué medida las sociedades pueden reclamar una distribución más equitativa a partir de la posición jerárquica de cada una de las entidades sociales, es decir, las clases o los grupos, en función de la importancia que tenían en la estructura productiva y en la estructura del poder. Ahí aparece la sociedad al interior de lo político y al interior de lo económico como un elemento todavía no visibilizable en sí mismo. Es decir, la sociedad es lo político y lo económico. La historia económica, digamos, cobra mucho cuerpo a partir de que muchos autores, entre ellos Marx y muchos otros, empiezan a debatir acerca de la fuerza del capitalismo y la fuerza de los poderosos que establecen un marco de apropiación de los recursos como uno de los motores de la historia, es decir, la lucha de clases. Bueno, todo el debate acerca de estos elementos, fundamentalmente del anticapitalismo, produjo que la historia económica tuviese entonces una separación de la política y una entidad en crecimiento. Entonces, la historia política, la historia económica, cobraron una separación ya visible y uno podría decir que, digamos, claramente en el siglo XIX eh, se, se empezaron a hacer trabajos, indagaciones respecto de si el lugar desde el cual pensamos el pasado de las sociedades y la reconstrucción de ese pasado de las sociedades, es decir, la propia dinámica de la expresión histórica, siendo una forma cultural, no era, en todo caso, la necesidad de que la cultura fuese una entidad fundamental en el análisis. Reitero, las sociedades somos culturales en tanto nos distinguimos de lo natural. Es decir, no somos naturaleza informada, naturaleza racional, naturaleza cultural. La cultura es una construcción de las sociedades que tiene un decurso, un devenir complejo y acumulativo. Uno podría decir, la propia ciencia y la propia narrativa de lo que ocurrió, es decir, la historia, estaba imbricada con las formas culturales, con los formatos culturales. Por lo tanto, empezó a haber un pensamiento filosófico y también disciplinario respecto de la importancia de la cultura como una red en donde se establecían todas las ideas, incluso las económicas políticas e incluso las propias ideas de la sociedad. Ahí tenemos ya otro formato, ¿no? La historia cultural per se estuvo en sus inicios más bien convocada desde el análisis filosófico o el análisis de los lenguajes, la lingüística y la criba de la interpretación.
no me quiero meter en temas que son un poco más complejos respecto de la semiótica. Finalmente, durante el siglo XX, apareció una de las corrientes historiográficas más importantes del siglo XX, fue Annales, que estableció un marco nuevo de colaboración entre disciplinas sociales que puso en primera instancia la historia social. La historia social entonces venía a debatir algo que estaba invisible hasta ese momento, que eran la necesidad de establecer como una precondición a los estudios económicos y políticos la propia naturaleza de la sociedad. El cuerpo social en sí mismo tenía una lógica que podríamos llamar generacional, de transfiguración o de reproducción en términos de elementos que son propios de lo humano. Es decir, el grupo humano en sí mismo se reproduce, establece marcos de apropiación de sí mismo, se educa, amplifica su poder como una organización institucional. Y desde ese lugar, digo, decir casta, clase, grupo, institución, familia, y además pensar esto en términos de cambio, introdujo lo económico y lo político a un marco nuevo. Por lo tanto, en ese nuevo análisis, donde la historia económica, la historia política y la historia cultural confluían, además de otras disciplinas nuevas, aparecieron un marco para la explosión, la aparición de nuevos sujetos históricos no visibilizados, es decir, los que no tenían voz, los de abajo, los analfabetos, los pauperizados, después las mujeres, el amor, la belleza, la infancia, el hambre, los miedos, todos esos rasgos propios de las sociedades que por ser micro o porque solamente veíamos lo relevante en el formato del modo de producción, en el formato del modo de Estado, en el formato de forma mítica, forma religiosa que tenía una sociedad, quedaban relegados o se subsumían y tenían como transparencia respecto de otros procesos. Entonces, esa relevancia de estos objetos que señale la historia económica, política, cultural, cobraron el nombre de historia social. En esa historia social, repito, apareció lo que ya mencioné, más la memoria, lo reciente, y un sinfín de sujetos. Y aparecieron también metodologías asociadas a esos recortes de sujetos nuevos o de tiempos nuevos o de observaciones nuevas. Por ejemplo, la microhistoria. ¿Entienden? Bueno, entonces, lo que un poco nos puede quedar de esta breve síntesis respecto de cómo ese todo nos permite análisis sería entender que la historia no es una historia, no hay historia total. Y cuando existe la historia total, la historia global de un tiempo, si ese resultado existe, celebremos, porque seguramente es producto de un gran historiador o de un gran conjunto de historiadores que trabajaron denodadamente durante mucho tiempo en forma mancomunada. No ocurre, y en la medida que observamos las sociedades en su total complejidad, ese trabajo se nos torna cada vez más ciclópeo, casi imposible. Bueno, muy bien. Con esto entonces le damos como una introducción a este análisis de la historia, cuántas historias, qué historias, para estudiar lo relevante, para estudiar todo, para estudiar algunas cosas. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos por ahora. Un saludo.